En los tiempos del califa Harún al-Rashid, vivía en Bagdad un pobre porteador llamado Hindbad, quien en un día muy caluroso recibió el encargo de transportar una pesada carga de un extremo a otro de la ciudad. Antes de que hubiese cubierto la mitad del recorrido, el hombre se sintió tan cansado que al llegar a una tranquila calle, cuyo pavimento había sido regado con agua de rosas y por la que circulaba una fresca brisa, depositó la carga en el suelo y se sentó a descansar a la sombra de una inmensa mansión. Pronto se dio cuenta de que no habría podido escoger un sitio más agradable, ya que un delicioso aroma de madera de aloe e incienso salía por las ventanas abiertas de la mansión para fundirse con el olor a agua de rosas que se desprendía del sobrecalentado pavimento. Dentro del palacio podía oírse, además del melodioso trinar de ruiseñores y de otras clases de exóticos pájaros, una alegre música que probablemente saliera de muchos instrumentos perfectamente conjuntados. Por esto y por el apetitoso olor que provenía de una gran variedad de exquisitos platos, el porteador dedujo que allí dentro se estaba celebrando una gran fiesta. Se preguntó quién viviría en ese magnífico edificio que nunca antes había visto, puesto que se trataba de una calle por la que solo había pasado en contadas ocasiones. Para satisfacer su curiosidad, se acercó a uno de los criados que, vestidos de gala, estaban en la entrada y le preguntó quién era el dueño de tan suntuosa mansión. ¿Eres de Bagdad?, exclamó el criado escandalizado, ¿y no sabes que aquí vive el muy noble Sindbad el marino, el famoso navegante que ha surcado todos los mares iluminados por la luz del sol? El porteador, que en muchas ocasiones había oído hablar a la gente de las inmensas riquezas de Sindbad, no pudo evitar sentir envidia de alguien que era tan feliz como el desdichado. Así que, elevando su mirada al cielo, exclamó en voz alta: «Paraos a pensar, poderoso Creador, todas las diferencias que existen entre la vida de Sindbad y la mía propia. No pasa un día en que no sufra un sinfín de desgracias y calamidades y que no tenga que trabajar hasta la extenuación para comprar algo de pan de canela para alimentar a mi familia, mientras que el afortunado Sindbad nada en la abundancia y gasta dinero a manos llenas. ¿Qué ha hecho él para que le deis una vida tan agradable? ¿Y qué he hecho yo para merecer tan cruel destino?» Su miseria y desesperación lo ponían tan fuera de sí que mientras hablaba, pateaba con furia la tierra. Justo en ese momento salió del palacio un criado, quien, cogiendo al porteador por un brazo, le dijo: «Ven conmigo. El noble Sindbad, mi amo, desea hablarte». Hindbad se impresionó tanto por esta llamada y temió que sus indiscretas palabras hubiesen hecho recaer el enojo de Sindbad sobre él. Así que intentó eludir el encuentro pretextando que no podía dejar abandonada en la calle la carga que le había sido conferida. El criado le dijo que no se preocupara, que alguien se haría cargo de ella, y le instó a que acudiese sin más dilación a la llamada de su amo. Ante esta insistencia, el porteador tuvo que obedecer. Siguió al criado hasta un amplio salón, donde un buen número de personas estaban sentadas alrededor de una mesa atestada de toda clase de exquisiteces.
En el lugar de honor estaba sentado un hombre alto y serio, cuya blanca barba le daba un aspecto venerable. Detrás de su asiento podía verse una nube de criados dispuestos a atender todos sus deseos al más mínimo gesto. Era el famoso Sinbad. El porteador, más alarmado que nunca a la vista de tanta magnificencia, saludó tembloroso a las altas personalidades que estaban presentes. Sinbad le hizo una seña para que se acercara y sentándolo a su derecha, él mismo llenó su plato de selectos manjares y escanció en su copa una buena cantidad de excelente vino. Al poco rato, cuando el banquete llegó a su fin, el dueño de la casa le habló con la mayor familiaridad y le preguntó su nombre y oficio. «Mi señor», contestó el atribulado invitado, «me llamo Sinbad y soy porteador». «Me alegra que estés entre nosotros», continuó Sinbad, «y hablando en nombre de ellos, los demás también, pero deseo que me expliques por qué dijiste en la calle esas palabras». Hay que aclarar que Sinbad, en un momento de la fiesta, pasó por una ventana abierta de la calle y oyó por casualidad las recriminaciones que el hombre le hacía al Creador. Y este fue el motivo de llamarlo. Esta petición por parte de su anfitrión lo turbó en sumo grado, por lo que agachando la cabeza, contestó: «Mi señor, confieso que, embargado por la fatiga y el mal humor, dije algunas palabras indiscretas que creo que vuestra magnanimidad sabrá perdonar». «Por favor», le rogó Sinbad, «no creas que soy tan injusto como para echarte la culpa. Todo lo contrario. Comprendo perfectamente tu situación y además la lamento. Lo único que veo es que tienes una idea equivocada de mí y deseo poner las cosas en su justo término. Sin duda alguna imaginas que he adquirido todas estas riquezas y todos los lujos de los que me ves disfrutar de manera fácil y sin peligro alguno, pero no hay nada más lejos de la realidad. Solo he podido alcanzar esta acomodada y privilegiada situación después de estar muchos años trabajando duro y exponiéndome a toda clase de peligros. Sí, mis nobles amigos», continuó dirigiéndose a todos los presentes, «os aseguro que mis aventuras han sido lo suficientemente extrañas e inquietantes como para que los hombres más avariciosos desistieran de atravesar los mares, aún a sabiendas de que al otro lado les esperaban incalculables riquezas. Puesto que es probable que hayan llegado a vuestros oídos crónicas tergiversadas de mis 7 viajes, es decir, de los serios peligros y de las maravillosas aventuras que he tenido que correr por tierra y por mar, os daré una completa y fidedigna información de los unos y de las otras que creo que será de vuestro agrado». Dado que Sinbad iba a narrar sus aventuras, principalmente en honor del porteador, y para que éste pudiese escucharlas con toda tranquilidad, ordenó antes de comenzar su relato que la carga que se había quedado en la calle fuese transportada por sus propios criados hasta el lugar que había sido acordado con el cliente. El primer viaje. Heredé de mis padres considerables riquezas, pero como era joven
y alocado, empecé a dilapidarlas de forma temeraria, buscando no sé qué falsos placeres. Menos mal que al final me di cuenta de que las riquezas, si se administran tan mal como las estaba yo administrando, pronto se evaporarían, y pensando además que llegar a anciano sumido en la pobreza es de las cosas más nefastas que le pueden ocurrir a uno, empecé a recapacitar sobre cuál sería la mejor línea de conducta que seguir para sacarle el mejor partido a lo que todavía me quedaba. Fruto de estas reflexiones fue vender todas mis pertenencias en pública subasta y unirme a un grupo de mercaderes dedicados al comercio marítimo, así como embarcarme posteriormente con ellos en Basora, en una nave que entre todas habíamos fletado. Nos hicimos a la mar y pusimos rumbo a las Indias Orientales a través del Golfo Pérsico, teniendo las costas de Persia a nuestra izquierda y las playas de la Arabia Feliz a nuestra derecha. Al principio lo pasé bastante mal por los continuos y pronunciados bandazos del barco, pero poco a poco me fui acostumbrando a ellos y desde entonces no me ha molestado nunca más el mareo. De vez en cuando desembarcábamos en una isla para vender o intercambiar nuestras mercancías. Pero un buen día, el viento cayó de repente y nos vimos sumidos en una calma chicha cerca de una pequeña isla que, por lo poco que sobresalía de la superficie del agua, más bien parecía un verde prado en medio del mar. Dada la poca actividad que había a bordo, el capitán dio permiso a todo aquel que lo deseara para dejar el buque y dar un paseo por el islote. Yo fui uno de los que desembarcaron. Estuve dando una vuelta con el resto de mis compañeros por toda la isla, pero al cabo del tiempo encendimos una fogata y nos sentamos a su alrededor para disfrutar de la comida que habíamos traído con nosotros. No habíamos dado todavía el primer bocado cuando notamos sobresaltados que toda la isla temblaba violentamente. Al mismo tiempo, oímos un gran griterío procedente del barco que nos apremiaba a subir inmediatamente a bordo, porque lo que nosotros habíamos tomado por una isla no era otra cosa que el lomo de una enorme ballena dormida. Debido al inminente peligro que todos corríamos, los que estaban más cerca del bote se metieron en él de cabeza, mientras que otros se tiraron al agua, pero en mi caso, antes de que pudiera ponerme a salvo, la ballena se hundió de repente en las profundidades del océano y me dejó abrazado a uno de los trozos de madera que habíamos llevado para hacer fuego. Mientras todo esto sucedía, se levantó una potente brisa, por lo que el barco, en medio de una gran confusión, recogió a los marineros que llegaron en el bote y a los que se subieron a pulso por los cabos que estaban a sus costados. El capitán, entonces, creyendo que todos los marineros estaban ya a bordo, dio orden de desplegar todas las velas y continuar la singladura. Se olvidaron pues de mí, y yo me quedé solo a merced de las corrientes marinas. Llevado por las olas, todo el día estuve dando tumbos en el agua, unas veces en una dirección y otras en otra, pero cuando llegó la noche perdí toda esperanza de salvar mi vida. No obstante, pese a lo cansado y desesperado que estaba, seguí agarrado a mi precaria tabla de salvación, y cuál fue mi alegría cuando a la mañana siguiente descubrí que las corrientes me habían arrastrado hasta una isla. Los acantilados de la costa eran altos y escarpados, pero para mi suerte, algunas raíces de los árboles sobresalían a distintas alturas
y pude valerme de ellas para subir hasta la cima. Una vez arriba me tendí, más muerto que vivo, sobre la blanda hierba y descansé hasta que el sol estuvo bastante alto. A esa hora me di cuenta de que estaba muy hambriento, por lo que hice algunas cortas incursiones por los alrededores y pude dar con algunas plantas comestibles y con un manantial de agua limpia. Cuando me sentí con fuerzas suficientes, me dispuse a hacer una exploración en regla de la isla. Hacía poco tiempo que andaba cuando llegué a una vasta llanura donde pastaba un caballo trabado. Me quedé un rato contemplándolo y entonces escuché unas voces que aparentemente salían de debajo de la tierra. Todavía no me había librado del estupor que me habían causado estas voces subterráneas cuando apareció de repente un hombre que me preguntó cómo había llegado a la isla. Le conté mis aventuras y él me dijo a su vez que era uno de los mozos de cuadra de Mijares, el rey de la isla, y que todos los años venían a traerles comida a los caballos de su amo que andaban desperdigados por la llanura. Me llevó a una cueva bajo tierra, donde estaban sus otros compañeros, y cuando hube comido los alimentos con los que me obsequiaron, me hicieron saber lo afortunado que había sido al encontrarlos, puesto que iban a volver al día siguiente a donde estaba su amo, y sin ellos nunca podría haber encontrado el camino que conducía a la parte habitada de la isla. Como estaba previsto, a la mañana siguiente nos pusimos en camino y cuando llegamos a la capital fui amablemente recibido por el rey, a quien relaté mis aventuras. Después de escucharlas con suma atención, ordenó que se me dispensaran toda clase de atenciones y que me proporcionaran cualquier cosa que pudiese necesitar. Al ser mercader, busqué la compañía de personas de mi misma profesión y en particular la de aquellas que procediesen de países extranjeros. De esta manera pretendía tener noticias de Bagdad, y dado que la capital en la que me encontraba estaba situada en la costa y era visitada por barcos procedentes de todas las partes del mundo, encontrar un medio de volver allí. Mientras tanto, escuché muchas cosas curiosas y contesté a infinidad de preguntas relacionadas con mi país, toda vez que siempre estaba dispuesto a conversar con cualquier persona que se me acercaba. Para hacer más corto el tiempo de espera, exploré una pequeña isla llamada Cassel, que pertenecía al rey Miraj y que se creía habitada por un espíritu al que todos conocían por el nombre de Dogial. De hecho, los marineros me aseguraban que por las noches podía escucharse en la isla el retumbar de timbales. A pesar de todo lo que se hablaba, no vi nada extraordinario en mi viaje a la isla, salvo unos enormes peces de 200 codos de largo, pero afortunadamente estos gigantes marinos se asustaban más de nosotros que nosotros de ellos, y solo bastaba que golpeásemos una tabla para ahuyentarlos. Había otros peces muy raros que solamente tenían un codo de largo, pero que exhibían una cabeza parecida a la de un búho. Un día después de mi regreso, me dirigí a los muelles y vi un barco que acababa de echar el ancla y descargaba las mercancías que traía en sus bodegas. Sus propietarios, también mercaderes, se afanaban en transportar los géneros desde el muelle hasta sus almacenes. De pronto me di cuenta de que en algunos de los fardos estaba marcado mi propio nombre. Después de examinarlos con más detenimiento, llegué a la conclusión de que esos fardos eran los mismos
que yo había cargado a bordo de nuestro barco en Basora. En ese momento reconocí al capitán, pero como yo estaba seguro de que me creía muerto, me acerqué a él y le pregunté quién era el dueño de esos fardos. Viajaba a bordo de mi barco, me respondió, un mercader de Bagdad de nombre Sinbad. Un día, él y varios de mis marineros desembarcaron en lo que supuestamente creíamos que era una isla, pero en realidad se trataba de una enorme ballena que flotaba dormida sobre las olas. En cuanto el gigantesco animal sintió sobre su lomo el calor de una hoguera que los excursionistas habían encendido, se hundió en las profundidades del mar, arrastrando con él a varios de ellos, que perecieron ahogados. Como el infortunado Sinbad no regresó al barco, creemos que fue uno de los que no pudieron salvarse. Esta mercancía es suya, por lo que voy a disponer de ella en beneficio de su familia, si es que alguna vez tengo la oportunidad de conocerla. Capitán, le dije, yo soy ese Sinbad a quien vos creéis muerto, y estas mercancías son mías. Cuando el capitán oyó mis palabras, empezó a gritar todo excitado. Hay que ver cómo está el mundo, a dónde vamos a llegar. Qué difícil es encontrar, en los días que corren, a una persona honrada. Yo vi con mis propios ojos cómo se ahogaba Sinbad, y ahora tienes la desfachatez de decirme que tú eres él. ¿Todo para apoderarte de unos géneros que no te pertenecen? Serenaos, le rogué, y hacedme el favor de escuchar lo que voy a deciros. Así que le conté cómo me había salvado de morir ahogado y cómo tuve la suerte de encontrarme con los mozos de cuadra del rey y lo amablemente que éste me había recibido en su palacio. Me di cuenta de que mis palabras lo habían impresionado. Así que bastó que algunos mercaderes mostraran su alegría al verme vivo para que declarase sin recelo alguno que él también me reconocía. Algo avergonzado por su anterior actitud, se abalanzó a mi cuello y exclamó: «Démosle gracias a Dios por haberos salvado de un peligro tan grande. Y en cuanto a vuestros géneros, están desde ahora a vuestra disposición para que hagáis con ellos lo que creáis más conveniente». Le di las gracias y ensalcé su honradez, rogándole que aceptara varios fardos en prueba de mi gratitud. Pero él rechazó cortésmente mi ofrecimiento. Hice una selección de mis mejores géneros y preparé un regalo para el rey Miraj, rasgo que lo sorprendió mucho, sabiendo que lo había perdido todo y que por tanto no tenía dónde caerme muerto. Sin embargo, cuando le expliqué cómo había recuperado milagrosamente todas mis mercaderías, me hizo la gracia de aceptar mi regalo y no paró aquí la cosa, sino que además me obsequió él a su vez con muchos objetos valiosos. Me despedí del monarca e intercambiando mis géneros por sándalo, palos de aloe, alcanfor, nuez moscada, clavo, pimienta y jengibre, embarqué en el mismo barco que me había traído. Los negocios me fueron muy bien en mi viaje de vuelta a casa, de forma que arribé a Basora con casi 100.000 sequíes. Mi familia me recibió con mucha alegría y yo me sentí muy dichoso de volver a verlos. Compré tierras y esclavos. Construí una casa con la sana intención de vivir en ella de la manera más feliz posible y olvidarme así de todos mis anteriores sufrimientos. Al llegar aquí, Sinbad hizo una pausa y ordenó a los músicos que siguieran tocando, por lo que el festejo duró hasta bien entrada la noche.
Cuando llegó el momento de las despedidas, Simbad le dio al porteador una bolsa con 100 sequíes, acompañada de estas palabras: «Coge esta bolsa, Simbad, y vuelve a casa. Pero vuelve mañana y podrás enterarte de más aventuras». El porteador se retiró completamente abrumado por tanta generosidad. Cuando llegó a su pobre casa, contó con pelos y señales todo lo que había ocurrido, y tanto su esposa como sus hijos se pusieron locos de alegría al saber que estaban protegidos por tan magnánimo benefactor. Al día siguiente, Simbad se puso sus mejores vestidos y volvió a la mansión del viajero, en la que fue recibido con los brazos abiertos. En cuanto llegaron todos los invitados, comenzó el banquete, y una vez que todos los comensales hubieron degustado las exquisiteces servidas, Simbad se dirigió a ellos de este modo: «Amigos míos, os ruego que me prestéis vuestra atención mientras relato las aventuras de mi segundo viaje, las cuales se os antojarán, de ello estoy seguro, incluso más asombrosas que las del primero». Segundo viaje. Cuando regresé de mi primer viaje, tomé la determinación de pasar el resto de mis días tranquilamente en Bagdad. Pero debo confesar que pronto me cansé de la vida ociosa y deseé una vez más encontrarme de nuevo en medio del mar. Para hacer realidad mi deseo, me abastecí de géneros que, a mi entender, tendrían buena demanda en los lugares que iba a visitar, y me embarqué junto con otros honrados mercaderes en un barco bien equipado y con buenas condiciones para la navegación. Estuvimos visitando varias islas, realizando provechosas transacciones, hasta que un buen día arribamos a un sitio cubierto de árboles frutales y regado por numerosos arroyos de excelente agua, en el que, sin embargo, no se veían ni casas ni gente. Mientras que mis compañeros iban de un lado para otro cogiendo flores y frutas, y habiendo dado cuenta de una suculenta comida y de un delicioso vino, me quedé dormido al arrullo de un alegre riachuelo que por allí cerca corría. No sé cuánto tiempo estuve dormido, pero lo que sí sé es que cuando abrí los ojos, vi con horror que estaba solo y que el barco había partido. Eché a correr sin ton ni son, dando gritos como un loco, pero cuando vi desde la costa que el barco desaparecía por el horizonte con todas las velas desplegadas, admití con amargura que habría sido mejor quedarme en casa y soportar el tedio que produce la tranquilidad. Ahora bien, como al lamentarme no me iba a ayudar lo más mínimo, recobré pronto mi presencia de ánimo y miré alrededor por si había algún medio de salir de la isla. Me subí a un árbol y lo primero que hice fue barrer el mar con mis inquietas miradas. Pero no encontrando nada esperanzador por esa parte, me di la vuelta y me puse a otear tierra adentro. Algo enorme, blanco y deslumbrante, llamó al momento mi atención. Pero estaba tan lejos que no pude hacerme una idea de lo que podría ser. Descendí del árbol y, recogiendo apresuradamente lo que había quedado de mis provisiones, me dirigí a toda velocidad hacia donde creía que estaba lo que había visto. Cuando llegué a sus proximidades, me pareció una bola blanca de tamaño
y altura descomunales, y cuando por fin me atreví a tocarla, noté que su superficie era extremadamente lisa y suave. Como era imposible subir a la bola, porque no había hendiduras para poner los pies, di una vuelta a su alrededor para ver si descubría alguna abertura, pero no había ninguna. No obstante, lo que sí pude determinar fue que su perímetro mediría unos 50 pasos. Aunque a esa hora el día estaba llegando a su ocaso, noté de pronto que una gran oscuridad se cernía sobre mí. Algo así como si una enorme nube negra se hubiese interpuesto entre mi persona y el sol. Miré hacia arriba y vi, lleno de estupefacción, que era un pájaro de proporciones gigantescas que, abriendo las alas, permanecía inmóvil en el aire. Entonces recordé que en varias ocasiones había oído hablar a los marineros de un fabuloso pájaro llamado rocho, y por una asociación de ideas llegué a la conclusión de que el extraño objeto blanco que tanto me había intrigado era uno de esos huevos. Con la mayor tranquilidad, el pájaro se posó sobre el huevo y lo cubrió con sus alas para darle calor. Por mi parte, no me pude retirar a tiempo y me quedé encogido de miedo cerca del huevo y casi tocando una de sus patas, que más bien parecía el tronco de un árbol. Pensando que el enorme pájaro podría ser el medio que me sacara de esa desolada isla, cuando a la mañana siguiente emprendiese el vuelo, me quité el turbante y me até fuertemente con él a la pata que tenía a mi lado. Efectivamente, sucedió lo que yo había pensado. A la mañana siguiente, nada más despuntar el día, el pájaro inició el vuelo, elevándose a tal altura que perdí de vista la isla, para luego descender a tan vertiginosa velocidad que casi me quedé sin conocimiento. Cuando tuve conciencia de que el pájaro había tocado tierra y de que podía pisar terreno firme, me apresuré a desatarme de su pata. Y nunca lo hubiera hecho más a tiempo, porque en un santiamén el pájaro se abalanzó sobre una serpiente, la mató de un picotazo y, apresándola con su poderoso pico, levantó el vuelo una vez más y desapareció de mi vista. Eché una mirada a mi alrededor y empecé a sospechar que no había ganado nada abandonando la solitaria isla. El valle en el que me encontraba era profundo y estrecho, y estaba rodeado por montañas tan altas que parecían taladrar las nubes, y por si esto fuese poco, tan empinadas y escarpadas que no había forma de escalarlas. Anduve un tiempo de un lado para otro tratando desesperadamente de encontrar un modo de salir de esa especie de cárcel natural. Pero no encontré ninguno. Sin embargo, lo que sí observé, con la consiguiente sorpresa, fue que toda la tierra estaba sembrada de diamantes, algunos de ellos de gran tamaño. Este descubrimiento me causó una inmensa alegría, pero esta alegría me duró poco, porque también vi un inquietante número de horribles serpientes, tan largas y tan grandes que la menor de ellas podía fácilmente tragarse un elefante. Para mi suerte, estas serpientes, probablemente para no encontrarse con su enemigo, el rocho, solían estar escondidas durante el día en las cavidades de las rocas y solo se atrevían a salir de noche. Estuve todo el día errando por el profundo valle y al anochecer me refugié en una pequeña cueva. Después de tomar la precaución de taponar la entrada con una piedra adecuada, comí parte de las pocas viandas que me quedaban y me eché a dormir. Pero el miedo no me dejó pegar ojo en toda la noche
ya que estuve oyendo los horribles silbidos de las serpientes cuando se deslizaban cerca de donde yo me encontraba. Así que el corazón se me llenó de gozo cuando vi que despuntaba la luz del día y comprobé, dado el silencio que me rodeaba, que las serpientes se habían retirado a sus guaridas. Salí temblando de la cueva y una vez más me dediqué a recorrer el valle con el propósito de encontrar un modo de salir de allí. Mientras hacía mi exploración, les iba dando distraídas patadas a los diamantes, apartándolos de mi camino. ¿Qué otra cosa podía hacer con ellos en la situación en la que me encontraba? Mirando las cosas con un sentido práctico, no me servían para nada. Finalmente, rendido por la fatiga, me senté sobre una piedra. Pero no había hecho nada más que cerrar los ojos cuando los abrí sobresaltado por algo que había caído cerca de mí con un ruido sordo. Era un enorme trozo de carne fresca. Mientras lo miraba, vi cómo por los declives más cercanos rodaban también otros trozos de carne. Siempre había pensado que las historias que los marineros contaban sobre el famoso Valle de los Diamantes, así como los ingeniosos procedimientos que algunos mercaderes ideaban para hacerse con las preciosas piedras, eran meras narraciones de viajes inventados para regalarle al oído de los oyentes. Pero ahora sabía que eran historias verdaderas y que nada tenían de imaginarias. Estos mercaderes llegaban al valle por la época en la que las águilas que anidaban en las alturas rocosas habían incubado ya los huevos y por consiguiente nacido las crías. Los mercaderes lanzaban entonces grandes trozos de carne hacia el valle, los cuales caían con tanta fuerza sobre los diamantes que algunos de ellos se adherían a la carne. Las águilas caían sobre ella, la cogían con sus garras y se la llevaban a sus altos nidos para alimentar a los hambrientos aguiluchos. La faena terminaba cuando los mercaderes ahuyentaban de sus nidos con gritos y aspavientos a las águilas adultas y se apoderaban del tesoro que había en ellos. Hasta ese momento había creído que el valle sería mi tumba, puesto que no veía la posibilidad de salir con vida de él. Pero ahora la presencia de los mercaderes me había dado el valor y comencé a pensar en un modo de escapar de las profundidades del valle. Me dediqué entonces a coger los diamantes más grandes que me encontraba y almacenarlos con todo cuidado en la bolsa de cuero donde llevaba las provisiones, bolsa que até fuertemente a mi cintura. A continuación escogí la pieza de carne más adecuada para mis propósitos y con la ayuda de mi turbante me la sujeté muy bien a la espalda. Hecho esto, me tendí en la tierra boca abajo y esperé la llegada de las águilas. Pronto oí sobre mi cabeza el batir de unas poderosas alas y noté con satisfacción cómo una de las águilas agarraba la carne que yo llevaba a mi espalda y se elevaba con ella y conmigo hacia su nido, dentro del cual nos dejó caer. Por suerte para mí, los mercaderes estaban al acecho y se acercaron corriendo al nido a la par que ponían en práctica todo su repertorio de chillidos y aspavientos para espantar al águila. Grande fue mi sorpresa cuando me descubrieron y también, todo hay que decirlo, su indignación, puesto que por unanimidad empezaron a insultarme reprochándome haberlos privado de unas ganancias que les pertenecían. Dirigiéndome a uno de los más irritados, le dije: estoy seguro de que si conocieras todo lo que he sufrido, mostrarías más consideración hacia mi persona
Y por lo que se refiere a los diamantes, he podido coger los mejores de ellos en tal cantidad que habrá suficiente para mí, para vos y para todos los que os acompañan. Al decir esto, desaté de mi cintura la bolsa de cuero y le enseñé las gemas. Los demás se agruparon curiosos a mi alrededor, maravillándose de mis aventuras y alabando el procedimiento tan ingenioso que había utilizado para salir del valle. Me condujeron al lugar donde estaban acampados y allí se dispusieron a examinar con más detenimiento mis diamantes, asegurándome que en todos los años que llevaban dedicados a este tipo de comercio, nunca habían visto unas piedras que pudieran compararse a las mías en tamaño y belleza. Enterado de que a cada mercader le pertenecía un determinado nido y que por tanto estaba supeditado a lo que pudiese encontrarse en él, le rogué al propietario del nido en el cual había sido yo depositado que cogiese de mi tesoro todo cuanto le apeteciera. Pero él se contentó con una sola piedra, que no era precisamente de las más grandes. Ante mi insistencia en que cogiese alguna más, me aseguró que la gema que había escogido era suficiente para vivir sin trabajar el resto de sus días. Permanecí unos días más con los mercaderes y los acompañé gustosamente en su camino de regreso a casa. Este camino se extendía a través de altas montañas infestados de peligrosas serpientes, pero tuvimos la suerte de poderlas esquivar y llegar sanos y salvos a la costa. Desde este punto nos embarcamos para la isla de Roa, donde los alcanforeros adquieren un tamaño tal que bajo uno de ellos podrían buscar refugio hasta 100 hombres. La savia mana de una incisión que se hace en la parte superior del árbol y cae en un recipiente colocado a una determinada altura, donde pronto cuaja para formar la sustancia denominada alcanfor. En esta misma isla vimos a los llamados rinocerontes, un animal más pequeño que el elefante y más corpulento que el búfalo. Para su defensa, cuenta con un solo cuerno de un codo de largo, que aunque sólido, tiene una especie de estría que va desde la base hasta la punta. Sobre él puede verse, trazada en líneas blancas, la figura de un hombre. El rinoceronte suele luchar con el elefante y las más de las veces sale victorioso. Lo normal es que lo traspase con su cuerno y se lo lleve prendido en él, pero ocurre que la sangre de su enemigo lo deja ciego y finalmente cae en tierra indefenso, momento que aprovecha el rocho para agarrar con sus patas a ambos, vencedor y vencido, y llevárselos a su nido como alimento para sus crías. Sin duda alguna, esto que estoy contando sorprenderá a más de uno. Pero si no creéis mi historia, os recomiendo que vayáis a Roa y lo comprobéis vosotros mismos. Vimos tantas maravillas en esta isla que he tenido que pasar por alto muchas de ellas por miedo a aburriros. Antes de partir, cambié uno de mis diamantes por una buena partida de excelentes géneros, de los que saqué beneficios en mi camino de vuelta a casa. Finalmente llegamos a Basora, desde donde me apresuré a venir a Bagdad. Una vez aquí, lo primero que hice fue donar grandes sumas de dinero a los pobres y lo segundo, disponer todo lo necesario para disfrutar con tranquilidad de las riquezas que había conseguido con tanto trabajo y dolor.
Habiendo relatado de este modo las aventuras de su segundo viaje, Sindbad favoreció con otros 100 sequíes a nuestro amigo Hindbad y lo invitó a que volviera al día siguiente para que escuchase cómo le había ido en su tercer viaje. Los otros invitados también se marcharon a sus respectivas casas, aunque todos volvieron al día siguiente a la misma hora, incluido el porteador, a quien ya su vida anterior de duro trabajo y pobreza empezaba a parecerle una lejana pesadilla. Una vez más, después de que el banquete y la fiesta terminase, Sindbad reclamó la atención de sus invitados y empezó a relatar los pormenores de su tercer viaje.